Bien, vamos ahora a implementar la derivación en un intervalo con programas pues mucho más elaborados. Se ha visto que bueno, pues la derivación puede enfocarse a derivación de fórmulas analíticas, es decir, en aquellas ocasiones en donde tenemos la expresión de la función que queremos derivar, o bien en donde no tenemos esta representación y en lugar de ello tenemos una serie de puntos que representan a la función, es decir, puntos que fueron obtenidos a través de esta supuesta relación funcional, pero misma que es desconocida. Vamos a realizar aquí una propuesta en donde se trabaja con tres programas básicos que van a interactuar de manera que puedan resolver el espectro que se ha descrito para la derivación dentro de un intervalo. Vamos a colocar primero pues, nuestra sección correspondiente para derivación de un intervalo, asumiendo que lo que se nos da es una lista de puntos. Entonces vamos a asumir que se nos da una lista de puntos x, y, ¿sí? Que corresponden a diferentes puntos a lo largo de un intervalo determinado para una función determinada. Vamos a asumir que esos puntos están ordenados con respecto a la variable x, así que vamos a realizar entonces un programa que llamaremos derivada, ¿sí? Que reciba dicha lista de datos, ¿sí? Entonces vamos a tomar los datos justamente, vamos a asumir estas características ya mencionadas y vamos a querer que este programa realice el cálculo de la primera derivada. Bueno, veremos que entonces lo que tenemos es que este programa recibe la lista de datos con sus correspondientes parejas de puntos XY y lo que tenía que regresar es una lista modificada muy similar también con puntos XY, pero en donde Y ahora corresponde a la primera derivada de la función correspondiente a la lista que se ha entregado. Pues lo podemos hacer con el comando table, no es necesario introducir el comando module, debido a que, bueno, pues básicamente esto se resuelve en un solo comando. Muy bien, vamos a hacerlo, entonces queremos generar una lista con parejas, la variable que vamos a introducir son las X y Y, pero estos valores hay que recordar que están dentro de nuestra lista original que se va a recibir. Entonces, para las X colocaríamos aquí, colocamos un contador y coma y 1, ¿no? Eso correspondería a cada una de las X que están ya ubicadas dentro de nuestra lista de datos. Después de ello, pues ahora ponemos las fórmulas. Recordemos que habíamos mencionado que utilizaríamos las fórmulas avanzadas. Entonces vamos a colocar aquí ya el resto, o casi el resto de lo que será nuestra escritura. Vamos a colocar la fórmula correspondiente a esas expresiones para las fórmulas avanzadas para la primera derivada. Básicamente, entonces, al ser las fórmulas avanzadas, tenemos que extraer la y posterior. Estamos calculando la derivada en la variable xy, es decir, en alguna x que esté en algún punto de la lista, y entonces tendríamos que utilizar aquí la y siguiente, la y de la pareja siguiente. Entonces aquí colocaríamos entonces la pareja siguiente, coma, pero debe de ser una y entonces extraemos ahora la variable 2. Igualmente podemos simplemente tomar una escritura muy similar. Entonces ahora nada más que esto lo haremos con el punto presente. Muy bien, y ya hecho esto podemos nuevamente casi adoptar esta expresión para la parte inferior. Entonces es una resta de las y y tendremos que hacer ahora la división entre la resta correspondiente para las x. Entonces cambiamos el 2 por el 1 y bueno, finalmente pues nada más recorreremos la lista. Entonces colocaremos aquí básicamente el asegurarnos de que se está recorriendo toda la lista de datos de esta forma, ¿sí? Y tendremos ya listo nuestro programa. Este programa en realidad no va a ser visible, ¿no? Es decir, el usuario no tendrá que utilizarlo de manera directa, si bien se puede utilizar, pues es una función que toma una lista de datos que corresponde a una función y regresa la lista correspondiente para la primera derivada. Muy bien, bueno, pues ya veremos por qué no la vamos a usar en el contexto de el siguiente par de programas que serán los que en realidad el usuario tendrá que utilizar. Vamos a generalizar esto, vamos a suponer que ahora damos una lista y queremos calcular la késima derivada. Entonces utilizaremos el mismo nombre. En particular, dado que estos programas, como veremos, van a tener un diferente número de argumentos, pueden convivir de manera simultánea, así que es necesario darles nombres diferentes. Muy bien, en este caso sí voy a tener que hacer varias operaciones, entonces voy a utilizar un módulo para englobarlas. Y básicamente, ¿qué es lo que pretendemos aquí? Bueno, pues nosotros queremos obtener la késima derivada, pero dado que ya tenemos el programa previo para calcular una derivada a partir de una lista, pues entonces bastará que simplemente lo apliquemos un número k de veces. Así que entonces, bueno, vamos a hacer una copia de nuestros datos, le llamaremos por ejemplo data, dado que este valor se va a ir modificando, y básicamente con un ciclo de repeticiones podremos lograr este objetivo. Entonces vamos a introducir una variable y vamos a contar hasta acá, que es la que me indica cuántas veces tendría que derivar,
incrementamos, y finalmente lo único que tendríamos es pues que estar operando, ¿no? Hacer el cálculo de manera repetitiva. Por ejemplo, pondríamos data igual a, y aquí colocaríamos entonces derivada, y finalmente hecho esto, pues simplemente lo aplicamos al mismo data. Entonces vean lo que va a estar ocurriendo. Data bueno, los datos originales se copiaron en la variable data, esta se recibe aquí, se hace el cálculo y eso se vuelve a guardar para estar listo para volver a entrar al ciclo siguiente. De manera que esto lo que va haciendo es transformando poco a poco la lista, transformándola en su derivada consecutiva cada vez. Y bueno, pues claro, lo que vamos a reportar al final al usuario pues es la última de las listas data que se obtuvieron. Vamos a introducir justamente las variables de estado a nuestra lista de variables locales, que en este caso sería data e i, y ya tendremos listo nuestro programa. Así que este programa nos permite hacer derivación numérica a veces a partir de una lista de puntos cuando no se tiene la relación funcional. Y bueno, pues por último, vamos a preocuparnos ahora por hacer la parte correspondiente al caso en que sí tengamos la fórmula analítica de la función, ¿no? Muy parecido a como se hizo en la derivación en un punto, en donde se asume que se tenía la fórmula para la función f de x. Muy bien, pues ahora voy a proponerles esta sintaxis. Vamos a llamarla también derivada. No se le va a dar en este caso una lista, sino la función, como mencionamos. Y ahora vamos a dar la terna que especifica en dónde queremos hacer el cálculo. Noten que en los casos anteriores la misma lista de datos pues marca el intervalo en donde se está realizando el cálculo de la derivación. Es decir, dada la lista en un conjunto de puntos o dentro de un intervalo, pues vamos a asumir entonces que ese cálculo va a estar realizado dentro del mismo intervalo. Hay un aspecto importante que no mencioné acá. A ver, hemos estado utilizando la fórmula avanzada, pero debe recordarse que pues podemos usar la fórmula avanzada, retrasada, centrada, y aquí hay un aspecto que no mencioné. Lo voy a enfatizar ahora antes de continuar con el siguiente programa, y es justamente esto. Ustedes aquí están pidiendo recorrer la lista completa, desde el primer valor hasta el último. Sin embargo, dado que estoy usando la fórmula avanzada, entonces no es posible pararme en el último de los puntos porque requeriría del punto posterior, ¿no? Sería justamente tanto este valor como este valor. Eso no es posible porque no tenemos más puntos en la lista, así que esto es posible realizarlo solamente hasta el penúltimo punto, lo cual implica que entonces cada vez que derivemos vamos a perder un dato al final. Lo mismo, las mismas adecuaciones tendrán que hacerse para la aplicación de estos mismos programas hacia las fórmulas retrasadas o centradas. En el caso de las fórmulas centradas, bueno, pues sí se puede llegar al punto final, este 1 menos 1 no tendría sentido, pero en ese caso tendríamos que empezar el recorrer la lista a partir del 2. En tanto para la lista o para la versión de fórmulas centradas, pues tendríamos que hacer las dos cosas, empezar en 2 y terminar en la longitud de los datos menos 1, lo cual significa que en el caso de las variables centradas, si bien tenemos una precisión mayor en esas fórmulas, cada vez que se derive vamos a estar perdiendo 2 puntos, uno a cada lado de los extremos de la lista. Muy bien, ahora sí, este programa que bueno, pues si no hubiéramos hecho esta corrección hubiéramos marcado un pequeño error. Habríamos tenido que regresar, ahora sí ya está completo. Bueno, regresamos ahora a este caso y les mencionaba justamente la parte de los parámetros del intervalo. Vamos a asumir que los parámetros del intervalo son, y los voy a poner de esta forma, en forma explícita, son A, B, el inicio y el final del intervalo, y de la misma manera la H, el incremento que se va a tomar. Entonces vamos a escribirlos como si fueran una terna, que es nuestro segundo argumento, pero los estoy poniendo de manera explícita por claridad. Muy bien, por último, hemos dado la función. Damos entonces en este caso los parámetros del intervalo y el incremento, y por último pues estaremos indicándole al programa cuántas veces queremos derivar. Entonces la variable k corresponderá justamente a ese entero que me va a indicar cuántas veces deseo derivar. Vamos a introducir un módulo como en otras ocasiones, y bueno, ahora ya tenemos la tarea hecha. Para poder aprovechar los programas que se hicieron previamente, los otros dos programas de derivación, pues lo que tendríamos que hacer es simplemente, lo más sencillo, es transformar nuestra función a una lista de puntos. Esa lista de puntos se la daría ahora al programa previo, ¿sí? Y tendríamos completada nuestra tarea. Muy bien, vamos a hacerlo. Entonces voy a generar aquí, digamos, los datos. Entonces los datos sería simplemente construir una tabla en donde se incluya, en este caso, la x, el resultado de la f de x a partir de la función que se dio, y estaríamos entonces ahora dando o generando una tabla en el intervalo AB con un incremento h.
Hecho esto, tenemos nuestra lista de datos y ahora es como si nos posicionáramos en el problema que habíamos atendido justamente con este par de programas. Así que ya lo único que se tendría que hacer es regresar al usuario pues justamente la salida del programa derivada, donde se le dan los datos y donde indicamos la k-décima derivada. ¿De acuerdo? Y esto hará ya el trabajo de entregarnos justamente esta derivación cuando se ha dado la fórmula f de x para la función. Muy bien, vamos a introducir aquí nada más la variable de estado que se está utilizando, que es datos, y con eso tendríamos ahora sí listo esta terna de programas que nos debería de permitir interactuar. Muy bien, vamos a hacer rápidamente dos ejercicios. Recordemos que habíamos trabajado ya con una función en la parte de la sección previa, así que entonces la voy a seguir utilizando. Es importante que si no lo han hecho, pues vengan y ejecuten esta función para tenerla en la memoria, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se comportaría. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio empezando con la primera derivada y dejaremos para una cápsula posterior aplicaciones para otras derivadas. Muy bien, voy a hacer solamente el ejercicio para la función f de x. Entonces, si yo quisiera utilizar mi programa, pondría aquí derivada. La función que definimos arriba se llama f. Lo voy a hacer en el intervalo en donde grafiqué, de 0 a pi entre 2. Voy a dar una h pequeña. Vamos a ver, vamos a compararla, vamos a hacer varios gráficos para poder hacer una comparación. Y bueno, voy a estar calculando solamente la primera derivada, así que la sintaxis debería de ser esta. Vamos a ejecutarlo y lo primero que debe de revisar el estudiante es justamente obtener una lista de parejas, ¿no? Esta lista de parejas corresponde a los valores x, y a lo largo del intervalo que va de 0 hasta pi entre 2, pues justamente correspondiente a los valores de la derivada. Muy bien, ahí tenemos ya nuestra lista. No nos interesa verla, pero sí asegúrense de que la obtengan para poder continuar. Y en lugar de ello, bueno, pues lo que voy a hacer es guardarla en una lista de datos. La ejecuto, ahí está ya guardada. Y ahora haremos unas representaciones convenientes. Bueno, vamos a hacer primero una gráfica que corresponda al plot. Ya teníamos en la memoria nuestra primera derivada. También asegúrense de haberla ejecutado en el ejercicio previo y que la tengan activa en esta sesión de matemática. Entonces, pues bueno, vuelvo a repetir esta salida que habíamos ejecutado. Ya tengo en la memoria también FP y FPP, que corresponden a la primera y a la segunda derivada analíticas que se habían calculado. Así que permítanme entonces ahora pues graficar tanto la función como el valor analítico de la primera derivada para fines de comparación. Entonces voy a estar graficando estas dos funciones, lo voy a hacer en el intervalo que va de 0 a pi, que es en donde estoy haciendo mi ejercicio, y vamos a hacerlo en dos colores distintos. Entonces colocaríamos aquí plot style, y vamos a colocar ahora, por ejemplo, vamos a dejar que la fórmula original, es decir, la función original sea negra, y vamos a dejar que la siguiente función sea, por ejemplo, roja, y vamos a colocar este comando que habíamos visto nos permite hacer líneas punteadas. Voy a poner una construcción básicamente de un tamaño moderado, así, y con un pequeño hueco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar que esta es la estructura que le queremos dar a nuestros gráficos, ¿sí? Y vamos a ver cómo sale esta gráfica. Ahí tendremos esta salida. Hemos mencionado que nos vamos a restringir a pi entre 2 para no complicar mucho las cosas con la parte que es altamente oscilatoria en la parte final. Lo tendríamos ahí. Y bueno, podemos considerar esto como nuestra gráfica 1. Volvemos a repetir, no la quiero ver ahora en este momento. Voy a hacer una segunda gráfica que sea ahora justamente el isplot de nuestra variable datos. Voy a unirla. ¿Sí? Y vamos a poner también un plot style en color verde para poder distinguirlas. Muy bien, hecho esto, hecho estas dos gráficas, vamos a mostrarlas. Vamos a hacer el show de G1 y de G2 para fines de comparación. Y esto digamos que es un ejercicio típico donde ustedes podrían ver qué es lo que está ocurriendo. Vean, aquí prácticamente obtengo el resultado. Estoy viendo que tengo el cálculo de la función. La función negra es la correspondiente a la función original y la otra es la derivada. Ustedes pueden ver cómo si yo modifico el valor de la h, lo hago un poco más grande, entonces voy a obtener una mayor imprecisión. Puedo ver ahora que la gráfica se asoma ligeramente. Si continuara yo incrementando el valor de la h y ejecutándolo, pues entonces notaría, ¿sí? Vean cómo la aproximación es muy burda en este caso porque la h es muy grande. Así que tenemos entonces ya un programa que nos permite hacer derivación de manera
suficientemente aproximado tanto como ustedes lo deseen. Este programa vamos a explicarlo y vamos a explotarlo en aplicaciones posteriores en la siguiente cápsula. Muchas gracias.